Son las 8:41. Damos la bienvenida en nuestros estudios al ingeniero Rafael Estrella Aguilar, autor del libro Webster versus The Hunt, libro publicado en el año 2018 que ha cobrado una nueva presencia tras la decisión tomada por la Asamblea Nacional de cambiar nuevamente en Ecuador la aplicación del método de Hunt. Le damos la bienvenida a nuestros estudios, Rafael. Quisiéramos nuevamente refrescar algunos de los conceptos que le llevaron a escribir ese libro y sobre todo las importantes conclusiones, el impacto que la aplicación de este método tiene en las normas, asimismo en el desenlace de las elecciones en el marco electoral de Ecuador. Buenos días y muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y por siempre estar atento a estos temas. Este retorno realmente tengo que reconocerlo, no es una cosa absolutamente nueva, es una cosa que ha venido pasando muy repetidamente en la legislación electoral ecuatoriana. Hay un trabajo muy interesante del doctor Richard Ortiz que se titula Las reglas de juego de la Revolución Ciudadana y habla sobre el retorno del método de Hunt. Básicamente habla sobre el retorno en el año 2012, pero realmente hace un recorrido bastante amplio desde hace mucho tiempo, desde antes inclusive de que llegara Rafael Correa a la presidencia de la República y comenzara a dominar prácticamente todo, porque recordemos que el tribunal, el Consejo Nacional Electoral que se llamó, ya fue dirigido por el señor Simón, por el señor Paredes y luego por Juan Pablo Pozo. En la época de Juan Pablo Pozo inclusive se decían cosas interesantes, como por ejemplo lo del secreto del voto. Él manifestaba que debía ser secreto y debía garantizarse ese secreto. Lamentablemente eso no se dio sino hasta esta oportunidad en que se hizo algo para eso. No se han cambiado las reglas, porque una de las cosas que han dicho es que se han cambiado las reglas de juego para esta elección última. No es así, las reglas no se cambiaron. Lo que se buscó es una forma de que una regla que existía, que es la del voto secreto, no sea violada con las denuncias que habían de que habían presiones, ya sea que habían compra de votos o que habían imposiciones para tal o cual candidato, pero obligándoles a que presenten una certificación de cómo habían votado. Así se entendía pues entonces la regla de no fotografiar el voto. Uh-huh. Sin embargo, eso se ha distorsionado, se ha dicho que era para que no se descubra la tinta saltadora, la tinta brincadora. Realmente ya me parece una serie de equivocaciones en ese sentido, aunque también hay que reconocer que podemos decir que habían algunas cosas, como por ejemplo que la cancha estaba inclinada, en el sentido de que no hubo la renuncia que parece que debía darse de parte del candidato presidente. Pero también, como son las cosas, cuando se habla de doble moral, no se acuerdan que en el tiempo del presidente Correa, él era el que promovía el que no haya necesidad de excusarse, digamos, de continuar en la presidencia para ser candidato. De tal manera que este trabajo al que hago referencia, el doctor Ortiz, es muy interesante porque hace un recorrido completo de todos los cambios que se han ido dando. Uh-huh. Y realmente de este va y viene, pero lamentablemente este va y ven, permítame preguntarle, se lo hace desde, hablemos de los protagonistas, quizá los padres de la patria actuales en Ecuador, hablando de los estamentos gubernamentales, tanto desde el Ejecutivo, pero particularmente desde el Legislativo, pues allí se ha tomado la decisión. ¿Se lo hace por intereses del país o por intereses de otro orden? Gustavo, cuando publiqué la Universidad de la SOI me publicó el segundo libro sobre este tema, yo señalaba que una de mis motivaciones era casualmente esa, la preocupación que tenía porque ya se rumoraba que
había la intención de regresar al método de Hons. Entonces ya en el año 2023, a veces argumentando que la gobernabilidad sería favorecida con el retorno a este método, se venía ya cocinando esto que a la final se da en esta nueva legislatura. La legislatura anterior, promovida por el correísmo, es la que buscaba esto, pero ahora la ADN se ha aprovechado de esa circunstancia y en una de las pocas cosas que han conseguido una mayoría casi absoluta es en esta en las que se han puesto de acuerdo. Si bien hay que reconocer, yo he hecho unos números ya sobre los resultados y podemos asegurar que la gran beneficiaria de este cambio actual del retorno de Hons es ADN. En los cálculos y con la información que yo tengo, que no es precisa, siempre hay ciertas distorsiones en las diferentes provincias, hay problemas numéricos que dan alguna dificultad, pero sin embargo lo que sí se puede decir es que prácticamente del reparto casi igualitario que tuvo en la elección en la elección con el método Webster, el método de Hons daría unos 7 escaños más a ADN. La Revolución Ciudadana prácticamente con Pachacutic mantendrían sus escaños y la pérdida de sus 7 escaños estarían de parte del Partido Social Cristiano, que perdería 3 de sus 4 escaños, hubiera perdido, digamos, 3 de los 4 escaños si se hubiera aplicado Hons, y otros partidos pequeños o partidos provinciales que serían los que pierden unos 4 escaños. Entonces, ahora el gran beneficiario realmente es ADN. A la Revolución Ciudadana no le pasaría realmente con esta votación, porque mucho de lo que ocurre con los métodos depende de los resultados de la votación. Por eso es que hay en esta elección, circunstancialmente, por ese empate técnico que se dio, ya no en la elección de presidente en la segunda vuelta, por supuesto, me refiero a la primera, esa especie de empate técnico, utilizando un jargón más bien aplicable a una estadística, no varió mayormente o fue menos influyente el método que se utilizaba. Como le digo, si es que con esa votación de la elección que se hizo en el 2025, en la primera vuelta de asambleístas, prácticamente la Revolución Ciudadana y Pachacutic mantienen sus escaños, o sea, da igual prácticamente con esa cualquiera votación, de los dos métodos, Webster o Hons. Pero ¿qué habría pasado hace 13 años, por ejemplo? Ese es el asunto, que las cosas son cambiantes. Por eso es que el análisis de las características, de las propiedades que tienen los métodos, no pueden basarse únicamente en los resultados de tal o cual elección. Desde luego que es importante para saber qué es lo que pasa, pero depende muchísimo de cómo es la votación, y esta es variable. Vea usted que hay movimientos que antes no existían, ADN como tal no existía. Desde luego que el PRIAN era una base de eso, pero ADN como tal no existía. Y ahora entonces los resultados se han polarizado tanto como no ha pasado en muchísimo tiempo. De tal manera que los resultados de la elección tienen mucho que ver con los métodos que se vayan a aplicar. Bien es verdad que no solamente son los métodos de distribución de escaños los que garantizan proporcionalidad. Previamente tiene que haber también una proporcionalidad entre la asignación de escaños a cada provincia, a cada circunscripción. Eso lamentablemente no se cumple y el artículo... Explíquenos en los términos más simples posibles el tema de la proporcionalidad. Un principio que busca la distribución de escaños que refleje lo más fielmente posible la voluntad de un electorado. Esto es en elecciones pluripersonales. Podríamos pensar simplísticamente de que si un 30% de la gente vota por un partido determinado, este debería tener un 30% de los escaños. ¿Por qué no funciona así? Ya, yo creo que vale la pena hacer un recuento de cómo entré a este campo del campo electoral. Yo soy un ingeniero civil, aclaro, no soy un matemático, algunos me dicen así, tampoco soy un estadístico, ¿verdad? Sí he sido docente en el área de estadística y entonces siempre me han gustado los números y me ha gustado la justicia, realmente he sido siempre un defensor de la justicia. Y entonces me di cuenta, sobre todo en el año 2013, que
la gran mayoría que tenía en ese tiempo la Revolución Ciudadana era exacerbada con el método de Hont. Y ahí se volvió, en el año 2012, se volvió al método de Hont, de tal manera que ya esa mayoría que venían teniendo se aumente increíblemente. En el año 2013 llegaron a tener una mayoría que les permitió, entre otras cosas, hacer un cambio en la Constitución, que después fue revertido con una consulta popular. Acuérdese usted, Gustavo, que se hablaba ellos decían, no hay tal reelección definitiva, es la reelección sin límite, es la postulación sin límite. Pero realmente lo que querían es eso, una reelección indefinida para llegar a dominar, como se hablaba de más de 30 años hablaban de que es necesario para implementar sus principios de revolución. De tal manera que depende muchísimo de cómo están las relaciones de la votación en los diferentes lugares. En el año 2013, el método que se llegó a aplicar, el método de Hont con el cambio, daba una mayoría de más del 80% cuando la votación de la Revolución Ciudadana en ese tiempo, Alianza País, era del orden del 53%. Uh-huh. Entonces había una gran distorsión. Y llevaron entonces todos los escaños. Pero hay un problema. Se decía que en las circunscripciones pequeñas no hay problema, y eso inclusive hay un informe en España de que el método de Hont no es perjudicial ni en las grandes, porque ahí en las grandes, en las circunscripciones en que se disputan muchos escaños, hay una buena proporcionalidad, y en cambio cuando hay muy pocos, el método de Hont daba lo mismo. Eso puede ser cierto para unos ciertos resultados, pero ¿qué es lo que ocurría aquí en el Ecuador? También es cierto que el método de Hont, inclusive Hare y Webster, daban prácticamente lo mismo para las provincias orientales, que tenían solamente 2 escaños. ¿Pero por qué? Porque la votación de las provincias orientales no era igual a la del resto del país. En el resto del país, en la mayoría de las provincias que tenían más escaños en disputa, había una prominencia enorme del partido Alianza País. En cambio, en el Oriente no. Entonces, lo que ocurría es que en esas provincias, prácticamente con cualquiera de los métodos se repartían los 2 escaños. Pero en el libro que me publicó la Universidad de la SUAY, yo hice una simulación de qué es lo que hubiera pasado si en esa ocasión, en vez de tener todos, digamos, solamente las 6 provincias orientales 2 escaños, si todas las provincias hubieran tenido 2 escaños, con el método de Hont, la Alianza País en el año 2013 hubiera llevado el 92% de los escaños, con el 53%. Con el método de Hont llevó el 82%, con la distribución de no solamente de 2 escaños, sino 3, un sistema 4, absolutamente 5, inequitativo. Hasta 6 en la provincia de Los Ríos. Pero entonces, si es que todos esos, con las votaciones que tuvieron, repartíamos, en vez de repartir en Los Ríos para 6, en vez de repartir en Manabí para 5 y 4 en las 2 circunscripciones, si en vez de eso repartíamos en todas 2, el 92% hubiera llevado, con el método de Hont, Alianza País. De tal manera que vayamos en honor al tiempo, a lo que se viene. ¿Qué va a pasar si persiste esta polarización en el peso de los partidos ecuatorianos, en la actuación, en lo que se refiere al voto popular sobre los mismos? ¿Qué pasará ahora con el método Webster en las elecciones del 2027, si las cosas se mantuviesen como está hasta ahora? Con el de Hont. Con el de Hont, bueno, claro. Realmente habría que hacer suposiciones como esta, de que si se mantiene la polarización, entre comillas, una polarización que alguno de los investigadores dijo que no existía, poniendo ejemplos de lo que pasó en 2023, un sociólogo Rodríguez, dice que no hay polarización y hace unos estudios increíbles. Gustavo, realmente llama la atención la falta de conocimiento o la mala intención de los que, teniendo conocimientos, hacen opinión sobre estos temas.
es una cosa que realmente yo creo que la Universidad Ecuatoriana debe sacudirse un poco, debe reclamar. Hay también un ex docente de la Universidad Central que en defensa de la teoría del fraude dice cosas increíbles, Gustavo. Realmente es muy preocupante lo que ocurre. Y el problema es que en la mayoría, en cambio, de universidades casi no hay pronunciamientos. O bien porque tienen cierta afinidad con algún movimiento, con algún político, con algún partido político, o yo no sé por qué, pero no hay unos pronunciamientos claros sobre el tema. Entonces, realmente, su pregunta, lo que ocurre es que no sabemos si se puede o no mantener esta polarización. A mi modo de ver, puede ser que pienso mal, pero a mi modo de ver, lo que ocurre es que siempre tienen esperanza, la Revolución Ciudadana, por ejemplo, de que hay un fracaso del gobierno, y luchan por eso, y mienten por eso. Han hecho la barbaridad de decir y hacer quedar mal al país diciendo que ha habido un fraude con los argumentos más increíbles. Que es un tema que valdría la pena, también tratarlo en los pocos minutos que tenemos, esto del fraude. Pues recientemente, me parece que la semana pasada, el Tribunal Contencioso Electoral desechó las denuncias de fraude hecho por la Revolución Ciudadana por quien fuera su candidata presidencial, Luisa González. Sí, entiendo que la Unión Europea también ha confirmado el asunto. Realmente, como le digo, Gustavo, hay algunos autores, yo les llamo malucos ya sea por apellido, y malucos porque no conocen, o malucos porque son malintencionados, que hacen declaraciones apoyando la teoría del fraude. Pero, por ejemplo, se dice que es imposible estadísticamente. Yo tengo estudios. El estudio que menos probabilidad daría, aceptando los supuestos de distribución normal de los incrementos de votación, lo menos que tendría sería del orden del 1,6% más o menos. O sea, es probable, poco probable, pero ¿por qué es poco probable? Porque no se trata de un fenómeno aleatorio como es el lanzamiento de un dado, como es la extracción de números desde una urna, etc. No es ese tipo de fenómeno aleatorio. Es un fenómeno en donde hay aleatoriedad en el sentido de que hay muchas causas que hacen cambiar las cosas, pero muchas causas pueden ser explicadas. De hecho, algunas causas relacionadas con la campaña lo dicen. Es admirable que el expresidente Correa haya hecho una entrevista pocos días antes de la elección al señor Patiño para acabar con el dólar. Acabar no solamente con la dolarización ecuatoriana, sino con el dólar a nivel mundial. La señora candidata dijo que hasta la victoria siempre había pronunciado Eloy Alfaro, ni más ni menos. Entonces, pero después llegar a que van a poner los gestores de paz, yo creo que fue el detonante para que haya lo que pasó, lo que sí ha pasado ya en ocasiones anteriores. Gustavo, en la elección entre Sixto Durán y Jaime Roldós, ya Sixto Durán en la segunda vuelta perdió votación en 2 provincias. De tal manera que no es raro, eso no es totalmente raro. No es lo mismo, repito, que lanzar un dado. Pero si nosotros tomamos y aceptamos la proposición que hacen de analizar el tema como una distribución normal, entonces lo que hay que tener es una idea clara del valor de la media y del valor de la desviación típica. Entonces, si nosotros tomamos las 12 elecciones en donde ha habido segunda vuelta, de las 14 elecciones que se han dado, solo 2, la del 2009 y 2013, no hubo segunda vuelta. En las otras 12 hubo segunda vuelta. Si tomamos todas ellas, aunque no son todas el mismo fenómeno, el fenómeno que estamos viendo ya por 4 veces, la remontada de los partidos anticorreístas o de los movimientos anticorreístas con relación al correísmo. Fíjese usted que si Lasso no pudo remontar la votación de Lasso, sí descontó enormemente esa votación. De más de 1 millón de votos de diferencia, pasó a una diferencia muchísimo menor. Y en los otros 3 casos, en donde Lasso ganó a Arauz, en donde
en donde Noboa ganó a Luisa González en las 2 ocasiones, lo que ha habido es una remontada del anticorreísmo. De tal manera que los votos que se disputan en segunda vuelta tienen un porcentaje mucho más alto para el anticorreísmo que para el correísmo. Por eso es que si analizáramos solamente los 4 casos de correísmo, anticorreísmo, definitivamente la probabilidad de que ocurra lo que pasó es bastante más alta, es del orden del 9%, por ejemplo. Entonces, esas cosas que dice, de que es imposible, de que matemáticamente es imposible, a mí es un doctor Gortaire, no me acuerdo el nombre, Daniel Gortaire creo que ha sido subdecano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Central. Él se permite hacer unos cálculos increíbles. Entonces, yo no sé, realmente, para hablar de temas numéricos hay que conocer y hay que ser rectos. Si no, si es que uno tiene intereses particulares o personales, es muy difícil que hagan análisis serios y correctos. Lamentablemente hay de todo. Hay falta de conocimiento, pero también hay manipulación enorme en el manejo de los números. Lamentablemente todo el tema electoral en Ecuador es manejado en un submundo que muchas veces cuando conocemos es ya demasiado tarde. Son leyes que han sido aprobadas, métodos que han sido cambiados, decisiones que se dan a nivel de la autoridad electoral, etcétera. Con respecto a ese tema, quisiera también preguntarle a usted sobre la importancia de las elecciones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la posible manipulación del sorteo para ubicación de los candidatos en la papeleta, la forma de contar los votos nulos y blancos en esa elección y causas de nulidad en las elecciones. Ese es otro tema realmente increíble, Gustavo. El Consejo de Participación Ciudadana, aparte de lo que ya nos ha demostrado, de lo que ha sido en estos últimos tiempos, realmente a mi modo de ver, como una equivocación del Consejo Transitorio, se llegó a la elección de este Consejo, digamos, a la nominación de los consejeros por elección popular. Y realmente lo que ha ocurrido es peor de lo que había antes, es mucho peor de lo que había antes. Primero, no se respetan las reglas. Fíjese usted que en esta última ocasión, la Liga Azul se permitió hacer ampliamente propaganda, no solamente por un candidato. Fíjese que los candidatos que nombra la sociedad, por cada uno de los grupos sociales no hay cómo presentar más de un candidato. Ellos presentaron 3 para consejeros, 3 para consejeras y 1 para los de las nacionalidades. O sea, presentaron como listas realmente. Y lo que dice usted, es increíble cómo el sorteo, que favorece evidentemente a los que están más cerca de la primera casilla, porque eso está demostrado. En el año 2019 tengo un estudio en el que se demuestra claramente que la posición que ocupa en la papeleta el candidato depende mucho, su votación depende de la posición. Entonces, hay una tendencia a disminuir mientras más se aleja de la posición inicial. Eso sabían, ellos conocían. Por eso, Gustavo, es que para los consejeros, por ejemplo, ocuparon de 20 candidatos, ocuparon los puestos 2, 4 y 5. 2, 4 y 5, la probabilidad. O sea, 2 y 4 y 5 son 11. La probabilidad de que la suma de las posiciones de 3 candidatos entre 20 sea menor o igual a 11 es de apenas el 0,14%. Pero si eso se da en los candidatos varones, en los consejeros, en las candidatas mujeres no hubo mucha variación. Ahí se da el orden del 12%. Pero como son sucesos independientes, el producto de esas 2 probabilidades es la probabilidad de que ellos hayan tenido esas posiciones en candidatos varones y en candidatas mujeres. Y eso sí es el colmo, es menos del 0,01%. Eso sí, un fenómeno aleatorio totalmente. Entonces, evidentemente que hubo sorteo, que asistió un notario, que dio fe un notario. Yo he visto ese video
he visto el video y el momento en que se va a cambiar la bola que se extrae, la cámara está mostrando el nombre del que ha salido en el sorteo anterior. Yo no puedo asegurar, pero sí creo que el notario también esté conchavado. No puedo asegurar, pero yo sí creo que él también debería ser investigado. Gustavo, lamentablemente, desde lo que le decía, desde el tiempo del señor Simón, del señor Paredes, del señor Pozo, fueron varios años que la Revolución Ciudadana manejó absolutamente, de tal manera que en el Consejo Transitorio, el presidente, nuestro estimado amigo doctor Gustavo Vega, decía, es increíble, es un nido de víboras. Él estuvo dentro y conocía perfectamente las cosas que se manipulaban. No creo que sean solo los consejos, es decir, los 5 integrantes, es todo el equipo que está dentro, no todo, pero una gran cantidad de gente que está adentro. El tiempo se nos ha agotado. Quisiera preguntarle con respecto a las últimas reformas que se hicieron en la Asamblea Nacional al Código de la Democracia. Entre ellas estuvo el cambio de este método sobre el cual ya hemos hablado. ¿Qué mapa se crea? ¿Qué situación se genera con respecto a las elecciones ecuatorianas? Tenemos un marco de carácter legal que garantice en las elecciones un grado de justicia, un grado de equidad, sobre todo el respeto al voto popular. Gustavo, tengo que reconocerle que hay varias cosas, hay algunas cosas interesantes, hay varias cosas, y no he tenido el tiempo de analizar todas ellas. Me he concentrado en eso del cambio de método, porque me ha tomado buena parte de mi tiempo en estos últimos años. Me ha publicado la Universidad de Cuenca y la Universidad de la SUAY 2 libros muy relacionados con este tema, de tal manera que ese cambio es una de las cosas que más me ha preocupado. Pero también me preocupan unas cosas que no han sido tocadas, que usted me preguntaba un momento antes, y es referente a las reglas, por ejemplo, sobre el manejo del voto blanco y el voto nulo. Eso se superó bastante cuando se cambió la forma de votación. Antes la votación era abierta. Digamos, antes del cambio del 2020, la votación era abierta. Ahora es votación cerrada, de tal manera que en las elecciones pluripersonales, en todas las elecciones pluripersonales, en municipios, para la asamblea, etc., no hay problema, porque ahora se vota en lista cerrada. Pero en el Consejo de Participación Ciudadana no. En el Consejo de Participación Ciudadana, el conteo de los votos nulos, que está muy relacionado con la posibilidad de anulación de una elección, se hace muy mañosamente. Es otro tema que, Gustavo, en el año 2019 se llegó a votar, hubo un empate 2-2. Los consejeros del Consejo Nacional Electoral, Pita y Verde Soto, votaron porque el voto nulo valía. El que votaba nulo completamente valía por 3, y una papeleta se anula o no se anula. Si es que los que votan por candidatos, votos válidos, pueden votar por 3 candidatos, y lo que se va a comparar son los votos válidos con los votos nulos, pues el voto de una persona que vota nulo debe valer 3. Los dos votaron por eso, pero Correa impuso a la consejera Acero, amenazándole, diciéndole que van a estar atentos a cómo vota, y ella con el consejero Cabrera votaron porque vale 1, o sea, unos votos valían 3, otros valían 1, y de ahí no salen las cuentas de ninguna manera. Entonces es una barbaridad. Pero lamentablemente la presidenta, ¿qué es lo que hizo? Ella tenía la obligación de dirimir ese empate. Lo que dijo es que hizo consulta y le dijeron, usted mismo tiene que resolver en el tribunal. Nos deja con la idea de que vivimos una ficción de democracia. Y ella no hizo nada y dejó como... El problema, Gustavo, es que dejó como las cosas estaban, porque cuando no hay dirimencia en una situación, quedan las cosas como estaban. ¿Y cómo estaban? Y cómo estaban desde el tiempo de Simón, de Paredes y de Pozo. Estaban así, contándose como a ellos les interesaba, siempre minimizando el voto blanco y el voto nulo, porque había un dicho que se extendió siempre: somos más, muchísimos más. Y la realidad es que
por suerte son menos y cada vez menos. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. Muchas gracias, Gustavo, a usted. Declaraciones del ingeniero Rafael Estrella, profesor jubilado de la Universidad de Cuenca, experto en estadística, autor del libro Webster versus de Hont. Son las 9:10.